¿Cómo medir el pH del agua? Utiliza un medidor de pH. Calibra la sonda y el medidor siguiendo las especificaciones del fabricante. Es probable que necesites calibrar el medidor probándolo en una sustancia de la cual sepas el nivel de pH. Así es como puedes ajustar el medidor. Si vas a examinar el agua fuera de un laboratorio, es mejor realizar esta calibración horas antes de llevar el medidor al campo. Enjuaga la sonda con agua limpia antes de usarla. Sécala con un trapo limpio. Recolecta una muestra de agua en un contenedor limpio. La muestra de agua debe ser lo suficientemente profunda para cubrir la punta del electrodo. Deja que la muestra repose un momento para que la temperatura se pueda estabilizar. Mide la temperatura de la muestra usando un termómetro. Ajusta el medidor para que coincida con la temperatura de la muestra. La sensibilidad de la sonda se ve afectada por la temperatura del agua. Es por eso que la lectura del medidor no puede ser precisa si no introduces la información de temperatura. Coloca la sonda en la muestra. Espera a que el medidor se equilibre. El medidor llega a un punto de equilibrio cuando se estabiliza. Lee las medidas de pH de la muestra. El medidor de pH debe proveer una lectura en una escala de 0 a 14. Si el agua es pura debe de leer un número cercano a 7. Registra tus hallazgos. Utiliza papeles tornasol. Conoce la diferencia entre el papel de pH y el papel tornasol. Para obtener una lectura precisa sobre una solución, puedes utilizar papel pH. No te confundas. Este no es el papel tornasol común. Ambos pueden usarse para hacer pruebas de ácidos y bases, pero son diferentes de formas muy importantes. Las tiras de pH contienen una serie de barras de indicación que cambian de color después de exponerse a la solución. La fuerza de los ácidos y las bases en cada barra son diferentes. Después de que cambian, puedes observar con qué ejemplo de los que vienen en el kit coinciden los patrones de colores de las barras. El papel tornasol son tiras de papel que contienen un ácido o una base alcalina. Las más comunes son rojas, las cuales contienen un ácido que reacciona con las bases, y las azules, las cuales contienen una base que reacciona con los ácidos. Las tiras rojas se tornan azules si la sustancia es alcalina y las azules se tornan rojas si entran en contacto con una sustancia ácida. El papel tornasol se puede utilizar como una prueba rápida y sencilla. Pero los más baratos no siempre proveen lecturas precisas sobre la fuerza de la solución. Recolecta una muestra de agua en un contenedor limpio. La muestra del agua debe ser lo suficientemente profunda para cubrir la tira. Sumerge la tira de prueba en tu muestra. Con unos segundos tienes. Las diferentes barras de indicación en el papel empezarán a cambiar de color en un par de minutos. Compara la tira de prueba con la tabla de colores que venía con el papel. Los colores en la tabla deben coincidir con los colores de tu tira de prueba. La tabla debe correlacionar los patrones de colores a los niveles de pH. Comprender qué es el pH. Aprende cómo se definen los ácidos y las bases, la acidez y la alcalinidad. El término se utiliza para describir bases. Se definen ambos por los iones de hidrógeno que pierden o aceptan. Un ácido es una sustancia que pierde, o, como algunos dicen, donan, iones de hidrógeno. Una base es una sustancia que acepta iones de hidrógeno adicionales. Entiende la escala de pH. El número pH se utiliza para calificar el nivel de acidez o alcalinidad de sustancias solubles en el agua. El agua normalmente contiene una cantidad igual de iones de hidróxido, o, e iones de hidronio.
H30+. Cuando una sustancia ácida o alcalina se añade al agua, esta cambia la proporción de iones de hidróxido e iones de hidronio. Comúnmente se dice que está en una escala del 0 al 14. Aunque las sustancias usualmente pueden caer más allá de ese rango. Las sustancias neutras entran cerca del 7. Las ácidas debajo del 7 y las alcalinas por encima del 7. La escala de pH es una escala logarítmica, lo que significa que la diferencia de un solo íntegro representa una diferencia enorme en acidez o alcalinidad. Por ejemplo, una sustancia que tiene un pH de 2 en realidad es 10 veces más ácida que una con un pH de 3 y 100 veces más ácida que una sustancia con un pH de 4. La escala funciona de igual manera para las sustancias alcalinas, con un íntegro representando una diferencia de 10 veces en alcalinidad. Averigua por qué se necesitan hacer pruebas para medir el pH del agua. El agua pura debe tener un pH de 7. Aunque el agua de la llave tiene un pH de entre 6 y 5,5. El agua ácida, agua con un pH menor, disuelve fácilmente los químicos tóxicos. Estos pueden contaminar el agua y hacer que no sea segura para el consumo humano. A menudo se considera mejor probar el pH en el sitio. Si recolectas una muestra para estudiarla en un laboratorio, el dióxido de carbono en el aire puede disolverse en el agua. El dióxido de carbono reacciona con los iones del agua para incrementar la acidez en el agua en soluciones básicas o neutras. Para evitar la contaminación del dióxido de carbono, debes probar el agua dentro de las 2 primeras horas después de recolectarla.